El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Cómo evaluar una función? Una vez entendido lo que es el concepto de función, a partir de ahora vamos a trabajar con las funciones en su forma analítica mayormente, ¿sí? ¿Cuál es la forma analítica de una función? Esas que vemos aquí, miren, jóvenes. Esas que están aquí en pantalla son funciones en su forma analítica. Recuerden ustedes que una función se puede representar de distintas maneras, ¿verdad? Una función se puede representar a través de un diagrama sagital le llamamos, en donde tenemos aquí X y Y, y esta flechita nos indica la relación entre ellas. Se puede expresar en forma de una tabla, sobre todo cuando construimos una gráfica. Aquí ponemos los valores de X y en esta columna los valores de Y. Se puede expresar a partir de la tabla en forma de coordenadas cartesianas, ¿sí? Y las coordenadas cartesianas nos pueden llevar a lo que es una gráfica. Bueno, nosotros nos vamos a enfocar a esta forma, que es la forma analítica, y vamos a analizar las funciones en ese contexto, ¿verdad? Bueno, el tema que nos corresponde ver hoy, les decía, es cómo evaluar una función. El concepto no es complicado de entender. Aplicarlo, pues puede tener ahí sus partes difíciles, pero es lo que vamos a tratar el día de hoy para, pues, que ustedes, cuando requieran de evaluar una función, sepan cómo llevar a cabo el procedimiento, ¿verdad? Miren, el proceso de sustituir variables por valores numéricos lo han venido haciendo desde la secundaria o incluso desde la primaria, ¿sí? En la primaria nos enseñaban a calcular el área de un triángulo, por ejemplo, y nos decían, a esto le llamamos base, y lo representábamos con una letra B, y a esto se le llama altura, ¿verdad? Y la letra que lo representaba era la letra H. Bueno, entonces nos decían, si quieres calcular el área de ese triángulo, tienes que aplicar la fórmula B por H sobre 2. Bueno, entonces, a partir de ahí venían casos particulares, ¿no? ¿Qué pasa si en un triángulo la base mide 3 y la altura mide 5? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es sustituir, ¿verdad? Los valores de las letras por los valores numéricos. Y esto ustedes lo saben hacer perfectamente, ¿verdad? Dicen, bueno, el área es igual al valor de la base, que es 3, multiplicando al valor de la altura, que es 5, sobre 2, ¿verdad? Entonces, ya ahí se hizo lo que es la sustitución. Esa es una especie de evaluación, jóvenes. Estamos evaluando la fórmula del área para un triángulo. Ajá. En la evaluación de una función ocurre algo similar, ¿sí? Nada más que en las funciones, pues normalmente vamos a tener incluso una sola variable, ¿sí? Aquí en todas estas que ustedes ven, vemos únicamente a la variable X, pero en distintos lugares, en distintas posiciones, en distintos términos. Entonces, evaluar una función implica sustituir la X por el valor que en ese momento le corresponda, ¿sí? Pero obviamente que el evaluar una función va más allá de lo que tradicional hemos visto como sustitución. Entonces, vamos a tratar de ilustrar lo que es el proceso de evaluar una función, ¿verdad? Para eso, pues voy a escribir una función cualquiera, ¿verdad? Le voy a poner f de x es igual, y voy a escribir por acá a 4x, vamos a ponerle cúbica, menos 6x cuadrada, más 3x menos 2. ¿Tales? Tenemos ahí a la función en su forma analítica, ¿verdad? Bueno, habíamos comentado anteriormente que una función es una relación, ¿verdad?, entre dos conjuntos. Aquí está el conjunto A, que en este caso va a ser X, y el otro es el conjunto B, que para nuestro caso va a ser Y, ¿sí? Y hay una relación entre X y Y. Bueno, entonces, en el conjunto X, es todo esto, ¿de acuerdo? Vamos a incluir valores numéricos que nosotros vamos a tener que usar como un valor de la variable X. En este óvalo, o sea, en ese conjunto, vamos a escribir los valores que la X puede tomar. A ese conjunto de valores que yo puedo escribir aquí, es a lo que le conocemos como dominio de la función. ¿Sale? Bueno, entonces, la función ya está expresada en esta parte, todo aquí. Ahí está expresada la función. Bueno, yo voy a considerar un valor para la variable X. Y voy a tomar en cuenta uno de los valores más fáciles de operar, el 0. ¿Verdad? Entonces aquí voy a poner al 0.
Como el 0 forma parte del conjunto de las x, entonces en este momento estoy diciendo que x es igual a 0. Le estoy dando ese valor a la x. Bueno, con base a la definición de función que comentamos en las clases anteriores, ¿verdad? Este elemento que pertenece al conjunto x debe de tener un elemento que le corresponde en el conjunto y. Ese valor en este momento lo desconocemos, no sabemos qué valor le corresponde al 0. Pero a la hora de evaluar esta función, vamos a poder hallar la pareja del 0, ¿verdad? Aquí, jóvenes, el 0 en este ámbito de la función recibe el nombre de argumento. Argumento de la función. Y el valor o su pareja, que está en el conjunto y, va a recibir el nombre de imagen de la función. ¿De acuerdo? Entonces, un elemento del conjunto X es un argumento. Su pareja que está en el conjunto Y es la imagen. Y todos los que estén aquí o a todos a los que les corresponde estar acá, se les llama dominio de la función. Y todos los que están acá reciben el nombre de contradominio de la función. Muy bien. Entonces, estamos en que X tiene un valor 0. Ya le asignamos un valor. Ahora vamos a ver en qué consiste evaluar la función. Una vez tenido el valor X igual a 0, vamos a evaluar la función siguiendo el procedimiento que vamos a describir a continuación. Miren, decimos f de 0 es igual a. Y ahí podemos ver que en vez de la X que está acá, escribimos el 0 que le corresponde. ¿De acuerdo? Entonces, estamos sustituyendo la X por el 0. Siguiendo eso, esa secuencia, ¿verdad? Después del signo igual, pues tenemos el número 4. Y después del número 4 viene la X elevada al cubo. Pero la X ya no la vamos a escribir como tal. En vez de eso, vamos a escribir el 0, afectándole las operaciones que intervengan ahí. Entonces, en este caso sería 0 al cubo, ¿verdad? Luego viene el signo menos, después el número 6, y luego viene la X elevada al cuadrado. Pero como quien está tomando el valor o la posición de la X es el 0, entonces tenemos que escribir 0 elevado al cuadrado. ¿Sí? Enseguida tenemos más, y luego 3 multiplicando al 0, y por último el menos 2. Entonces, jóvenes, a esto es a lo que le llamamos evaluar la función. Específicamente, estamos evaluando la función en 0. Entonces, si yo les hubiera pedido, evalúen la función 4x cúbica menos 6x cuadrada más 3x menos 2 en 0, ustedes tendrían que hacer esto. ¿Sale? Bueno, ahora, no termina hasta ahí el proceso. Como se han de dar cuenta, hay operaciones que tenemos que realizar. Hay operaciones que tenemos que efectuar. Por ejemplo, elevar el 0 al cubo y luego multiplicarlo por 4. Elevar el 0 al cuadrado y luego multiplicarlo por 6. Y todo lo demás que ustedes están viendo ahí en la expresión. Bueno, entonces, si yo hago esas operaciones, miren, por ser el 0, el resultado de esta expresión lo podemos intuir rápidamente. ¿De acuerdo? Sin necesidad de pensarle mucho, ¿verdad? A ver, díganme ustedes cuál es el resultado de todas esas operaciones. Menos 2. Menos 2. Menos 2, ¿verdad? Rápidamente me dicen menos 2. ¿Por qué? Porque saben que 0 elevado al cubo es 0, multiplicado por 4 es 0, 0 al cuadrado es 0, multiplicado por 6 es 0, 3 por 0 es 0, y 0 menos 0 es 0, más 0 es 0, menos 2 me da menos 2. Entonces, el resultado de esto es menos 2. ¿Sí? Este es un primer ejemplo de en qué consiste evaluar una función. Entonces, ahora lo que puedo hacer es quitar ese signo de interrogación porque ya conozco la pareja del 0, que es el menos 2. ¿Sale? Entonces tenemos ahí al 0, que es el argumento de la función. Evaluamos la función en 0 y el resultado que obtuvimos es el menos 2. Entonces eso es la imagen de la función. ¿Sale? De manera abreviada nosotros podemos decir que la función evaluada en 0 es igual a menos 2. Y de aquí podemos nosotros, pues ahora sí que expresar la función de otra manera, ¿no? Por ejemplo, con el 0 y con el 2 podemos formar una coordenada. Abro un paréntesis, pongo 0, menos 2. Ahí está. Entonces, esa coordenada corresponde a un punto de la gráfica de la función. ¿Sí? Si yo me traslado al programa que me sirve para graficar, en este programa yo puedo ubicar ese punto. ¿Sí? Entonces, pongo 0 en X y pongo menos 2 en Y. Le doy clic en OK y aparece ese punto. ¿Vale? Entonces, este punto involucra a un valor en X y un valor en Y. Y es un punto de una gráfica que vamos a mostrar más adelante. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a tomar en cuenta ahora a otro número. Es decir, vamos a asignarle a X otro valor, que también sea un valor fácil de calcular, un valor fácil de operar.
¿sí? Ese valor, pues después del 1, ¿cuál sería el valor más simple de operar? El 1. El 1, ¿verdad? Entonces aquí le voy a poner 1. Muy bien. Ese 1 es parte del dominio de la función. Entonces, ese 1 debe de tener una pareja en el contradominio. Para saber cuál es su pareja en el contradominio, o para determinar su pareja en el contradominio, lo que tenemos que hacer es evaluar la función en 1. ¿Y cómo evaluamos la función en 1? Siguiendo el mismo procedimiento que usamos para el 0. Entonces, si me piden evaluar la función en 1, yo tengo que hacer lo siguiente, ¿verdad? F de 1, ahí estoy diciendo que voy a evaluar la función en 1. Bueno, ¿y en qué consiste evaluar la función en 1? Pues consiste en sustituir el valor de la x por el 1. Entonces, tenemos después del signo igual el 4, y luego la x, pero en este caso va a ser 1 elevado al cubo. Después tenemos el signo menos, luego el número 6, y después del 6 viene la x elevada al cuadrado. Bueno, pues entonces vamos a poner 1 elevado al cuadrado. Luego viene el 3 multiplicando a la x, que para nuestro caso es el 1. Y por último, menos 2. Entonces, aún con este número, hacer las operaciones resulta relativamente fácil. Es decir, podemos intuir rápidamente el resultado de esta expresión, ¿verdad? Porque elevar el 1 al cubo no nos cuesta trabajo, tampoco elevarlo al cuadrado. Entonces, yo sé que ustedes rápidamente me pueden decir cuál será el resultado de todo esto. Es menos 1. Menos 1, ¿verdad? Menos 1. Si hubiera por ahí alguien que dijera, ¿y cómo obtuvieron el resultado? Ah, pues lo comentamos, ¿verdad? 1 al cubo, pues es 1. Multiplicado por 4, pues nos da 4, ¿verdad? Luego viene menos. Y luego 1 al cuadrado, pues es 1. Multiplicado por 6, pues es 6. Y luego 3 por 1 me da 3, menos 2. Entonces 4 menos 6 es menos 2. Menos 2 más 3 es 1. 1 menos 2 me da como resultado menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, de manera abreviada puedo decir que la función evaluada en 1 es igual a menos 1. Hemos determinado la pareja para el número 1. Cuando x vale 1, lleva a valer menos 1. ¿Sale? Entonces, dicho de otra manera, es para el argumento 1, la imagen es menos 1. Bien, y como dijimos hace rato, de aquí nosotros podemos extraer una coordenada. La coordenada ahora va a ser 1,1. Negativo, ¿verdad? Menos 1. Entonces, esa coordenada la podemos expresar en el plano cartesiano. Me voy a ecuación, punto, xy, y a x le doy el valor 1, y eso va a implicar que la y sea menos 1. ¿De acuerdo? Le doy clic en OK, y aparece un punto que relaciona al 1 de la x, o del eje x, con el menos 1 del eje y. Entonces, jóvenes, así podemos continuar de manera sucesiva, ¿sí? Con cualquier valor numérico que sea válido para la función. Bueno, entonces, hemos usado dos números muy simples. Ahora yo quiero ayudarles, ¿verdad?, a entender que no siempre va a ser tan sencillo efectuar las operaciones. Va a haber ocasiones en que los números que usemos nos compliquen realizar las operaciones. Todo eso va a depender qué tanto conozcan ustedes los principios matemáticos básicos. Por ejemplo, qué tanto conozcan las leyes de los exponentes, las leyes de los radicales, operaciones con fracciones, números con signo, en fin, cosas de ese tipo, ¿verdad? Bueno, para que tengamos una idea más cercana de lo que yo estoy diciendo, miren, ahora voy a considerar otro número, ¿sí? Ahora voy a considerar al menos 1. Bueno, pues resulta, jóvenes, que el menos 1 ya es un número con signo, ¿sí? Y esos números pues ya empiezan a presentarnos un poquito de dificultad en su comprensión, ¿de acuerdo? Bueno, por eso tenemos que irnos con más cuidado. Entonces, vamos a evaluar la función cuando x vale menos 1. Eso implica que donde haya x, vamos a escribir el menos 1, ¿sí? Para poder encontrar la pareja que le corresponde. Entonces, ¿cómo quedaría nuestra expresión? Si a x le estamos dando el valor de menos 1. Bueno, indicaríamos que lo vamos a evaluar, ¿verdad? De menos 1. Entonces escribimos f de menos 1. Luego escribo el signo igual. ¿Y luego? 4 por 1. 4 por menos 1 al cubo. ¿Vale? Luego menos 6. Y entre paréntesis menos 1. Por menos 1 más 3 por menos 1. Por menos 1, menos 2. Y ya está sustituida la x por el valor de menos 1. Ahora, para completar el procedimiento, tenemos que hacer las operaciones. ¿De acuerdo? Tenemos que hacer las operaciones. Entonces, ¿qué operaciones están involucradas? Como dijimos hace rato, elevar al cubo, multiplicar por 4, elevar al cuadrado, multiplicar por 6, multiplicar por menos 1, y luego hacer las sumas, las restas. ¿Sale? Bueno, entonces aquí ya se requiere del conocimiento de lo que son potencias,
de lo que son multiplicaciones con números con signo, igual sumas y restas. Bueno, entonces, a ver, lo primero que haríamos aquí sería esta parte, este término. A ver, ¿cuánto me daría todo ese término? Menos 4. Menos 4. ¿Vale? Menos Menos 4. Para aquellos que pudieran tener alguna duda, ¿por qué menos 4? Ah, porque el menos 1 elevado al cubo me da como resultado menos 1. Multiplicado por 4 va a ser menos 4. ¿Sale? Bueno, ahora, ¿cuál será el resultado del segundo término? Más 6. Más 6. Menos Bueno, 6. No, menos Ahí, 6. Menos como seis. pueden observar, Es más 6. ya hay distintas opiniones, ¿verdad? Entonces, vamos a platicar qué es lo que se tiene que hacer ahí. Miren, menos 1 elevado al cuadrado, ¿cuánto es? 1. No. 1 positivo, porque todo número elevado al cuadrado es positivo, ¿verdad? Bueno, si ese 1 lo multiplico por menos 6, ¿cuánto me da? Menos 6. Menos 6. Menos 6. Entonces, yo quiero que ustedes se den cuenta que al cambiar el tipo de números que estoy usando para la función, también cambia la manera de interpretar las operaciones. Y lo van a hacer de manera correcta a medida que ustedes conozcan ciertos principios matemáticos. Bueno, si dijimos que menos 1 elevado al cubo me da menos 1, y menos 1 elevado al cuadrado pensamos que me va a dar también menos 1, pues ahí no estamos aplicando la regla de manera correcta, ¿verdad? Porque si un número negativo es elevado a una potencia impar, se conserva el signo negativo. Pero si un número negativo es elevado a una potencia par, el resultado del signo va a ser positivo. ¿Se entiende, jóvenes? Bueno, entonces, el resultado del segundo término es menos 6. ¿Y del tercer término? Menos 3. Menos 3. Y luego menos 2. Ahora, opero todo esto y díganme cuánto me da. Menos 15. Menos 4, menos 6, menos 10, menos 3, menos 13, menos 2, menos 15. ¿Vale? Entonces, hemos hallado la pareja para el 1. ¿Sí? Cuando x vale 1, tenemos que su imagen va a ser menos 15. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí se forma otra coordenada. Menos 1 en x, menos 15 en y. ¿Sí? Y eso lo podemos también trasladar al ámbito gráfico. Ahí me voy a ecuación, punto, xy, menos 1 en x, menos 15 en y. No se ve porque el menos 15 está más abajo, pero lo vamos a poder observar ahora. ¿Sale? Aquí está el punto. Ese punto forma parte de la gráfica. Bueno, entonces, sean conscientes, jóvenes, de que cuando los números cambien, la complejidad de la evaluación también varía. ¿Sí? No es lo mismo evaluar una función en 0 que evaluarla en un menos 1. Ahora, les voy a seguir mostrando los otros tipos de números que en un momento dado tendríamos que usar, ¿verdad? Miren, ¿y qué si usamos ahora un medio para x? Sí, uy, bueno, este número ya como que nos preocupa un poquito más, ¿verdad? Porque manejar fracciones requiere de más habilidad en ciertos principios matemáticos. Bueno, pero el procedimiento no es difícil de entender, ¿sí? ¿Cómo quedaría la función evaluada en un medio? Quedaría como 4 por un medio elevado al cubo, menos 6 por un medio elevado al cuadrado, más 3 por un medio, menos 2. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación son las operaciones, ¿sí? A ver, díganme ustedes cuánto me da en el primer término. Bueno, ahí sí ya nos demoramos un poquito más, ¿no? ¿Verdad? Porque hay que pensarle más, porque el número ya no es tan simple, ¿sí? Bueno, vamos a hacer lo siguiente, lo vamos a hacer de una manera más desarrollada. Primero voy a elevar al cubo. ¿Cuánto sería un medio elevado al cubo, jóvenes? 1/8. Ajá, 1/8. ¿De acuerdo? 1/8. En este caso, una ley de los exponentes nos dice que este exponente le afecta a los dos, tanto al 1 como al 2. ¿Vale? Entonces, 1 al cubo, pues es 1, y 2 al cubo, pues es 8. Entonces, el resultado es 1/8. Menos 6, ¿y cuánto me dará un medio elevado al cuadrado? 1/4. 1/4. 1/4. ¿Sabes? ¿Y cuánto me da 3 por un medio? 3 secos. No, ¿No? ahí no. Ahí No. el resultado es 3 3 medios, jóvenes. 3 ¿verdad? medios. Entonces, ahí ya nosotros vamos viendo por dónde estamos padeciendo y reforzar esas partes, ¿verdad? Menos 2. Bueno, entonces, ¿por qué nos estamos tardando un poquito más? Porque el número que estamos evaluando es un número no tan simple. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora, ¿cuánto sería 4 por 1/8? 4/8. 4/8. Y de manera más simple, ¿cómo decimos 4/8? Un medio. ¿No? Un medio, como un medio. ¿verdad? Un medio. Ok, sale. Entonces, 4 por 1/8 son 4/8 que equivalen a un medio. ¿Sale? Luego, ¿cuánto sería 6 por 1/4? 6/4. Simplificado, 3 medios. ¿Verdad? 3 medios, porque es 6/4, a 6 le sacamos mitad, 3, y a 4 le sacamos mitad, 2, entonces nos queda 3 medios. Bueno, más 3 medios, menos 2.
Ahora, ¿cómo simplificamos esto? Pues miren, aquí tenemos un 3 medios negativo y un 3 medios positivo. Son números simétricos, se cancelan entre sí. Bueno, ahora nos queda un medio y el 2 negativo. El 2 negativo, ¿a cuántos medios equivale? Si lo quiero transformar en medios. 4 medios. 4 medios. Entonces, 4 medios. este menos 2 representa un menos 4 medios. Operado con este un medio, ¿cuánto me daría como resultado? Menos 3 medios. Me daría menos 3 medios. ¿De acuerdo, jóvenes? Me da menos 3 medios. Entonces, hemos encontrado la pareja de un medio, que sería menos 3 medios. ¿Sale? Entonces, la función evaluada en un medio es menos 3 medios. Un medio es el argumento, menos 3 medios es la imagen. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué podemos hacer? En el ámbito gráfico, pues, ubicar ese punto. Me voy a ecuación, punto, XY, y ahí voy a poner un medio en X, y luego menos 3 medios en Y. Ahí está. Ese punto forma parte también de la gráfica. Ese punto relaciona a un elemento de X con un único elemento en Y. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Bueno, por último, en este ejemplo, vamos a considerar otro valor. ¿Vale? Vamos a considerar otro valor. ¿Qué valor vamos a considerar? Permítanme. Bueno, voy a considerar el valor raíz cuadrada de 2. Entonces, ese número todavía es más áspero, más complejo. ¿Sí? Dicen, ¿y eso cómo lo voy a operar? Con el 1 me fue fácil, con el 0 me fue fácil. Incluso con el menos 1, pero ahora tenemos raíz cuadrada de 2. Bueno, jóvenes, de todas maneras, es un número y lo tenemos que considerar. Vamos entonces a evaluar la función en raíz cuadrada de 2. ¿Cómo quedaría la expresión si evaluamos la función en raíz cuadrada de 2? Acuérdense que de donde estamos refiriéndonos es en todo esto, ¿eh? Es 4 por raíz cuadrada de 2 al cubo. 4 por raíz cuadrada de 2 al cubo Menos 6 raíz 6 por raíz cuadrada de por 2 de 2 al cuadrado, ¿no? al cuadrado. cuadrado. Más 3 3 por raíz de 2. raíz de 2 menos 2. Menos 2. Ahí está. ¿Sale? Ya está expresada la función en términos de la raíz cuadrada de 2. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues operaciones. ¿De acuerdo? Vamos a hacer operaciones. Entonces, miren, como es un número irracional el que estamos considerando en la evaluación, va a ser necesario que nos vayamos todavía más despacio, ¿sí? Tratando de entender cada punto, cada operación. Sí, miren, haríamos esto, igual a, y yo voy a escribir aquí 4, que va a multiplicar a 2 elevado a la 1 medio, y todo eso elevado al cubo. Lo único que hice fue expresar la raíz cuadrada de 2 como 2 a la 1 medio. ¿Sale? Así me conviene. Bueno, en el siguiente término, ¿qué podemos decir de la raíz cuadrada de 2 y del exponente 2? Que se anula. Que se anulan, ¿verdad? Aquí se anulan. Entonces, vamos a tener 6 acá, y dentro del paréntesis vamos a tener solamente al 2. Muy bien. Más el 3 multiplicando la raíz de 2, menos 2. ¿Vale? Ya estamos haciendo operaciones. ¿Qué más se puede hacer? Pues miren, podemos operar esto, ¿no? 6 por 2, 12, ¿no? Bueno, pero antes, miren, según las leyes de los exponentes, podemos simplificar esto. ¿Eso equivale a cuánto? ¿Qué se hace con los exponentes? Se multiplican ahí. Entonces me va a quedar como 4 multiplicando a 2 a la 3 medios. Porque 3 por 1 medio es 3 medios. Menos 12 más 3 raíz de 2 menos 2. ¿Sale? Ahora, esto lo voy a volver a expresar como raíz. ¿Sí? El exponente lo voy a convertir a un radical. Entonces va a quedar así, miren, 4, como es medios el denominador, entonces va a ser raíz cuadrada de 2 al cubo. Por una ley de los exponentes. ¿Sí? El 3 es exponente del 2 y el medio corresponde a la raíz cuadrada. Bueno, ahora menos 12 menos 2, ¿cuánto me da? Menos 14. Más 3 raíz de 2. ¿Sale? Continuamos. Tendríamos aquí, jóvenes, el 4. Y miren, ¿cuánto es un 2 al cubo? 8, ¿no? 2 al cubo es 8. Porque 2 por 2, 4. Por 2, 8. Entonces aquí voy a tener al número 8. Más 3 raíz de 2 menos 14. El orden de los sumandos no altera la suma. Bueno, ahora, el 8 o la raíz cuadrada de 8 se puede expresar como la raíz de 4 por 2. ¿Sale? Porque 4 por 2, ¿cuánto es? 8. Más 3 raíz de 2 menos 14. Ahora, por una ley de los radicales,
podemos sacarle por separado raíz cuadrada a 4 y raíz cuadrada a 2, de tal manera que quede así, miren, 4 por raíz de 4 por raíz de 2, más 3 raíz de 2, menos 14. Ahora díganme ustedes cuánto es la raíz de 4. 2. 2. La raíz cuadrada de 4 es 2. La raíz de 4 es 2, multiplicado por 4, 8. 8. Entonces me quedaría 8 raíz cuadrada de 2, más 3 raíz cuadrada de 2, menos 14. Ahora, vamos a hacer esa simplificación. ¿Cuánto sería 8 raíz cuadrada de 2 más 3 raíz de 2? 11 raíz de 2. 11 raíz cuadrada de 2 menos 14. Y eso ya no se puede simplificar más. ¿De acuerdo? Hasta ahí queda la simplificación. ¿Sale? Esto requirió de más desarrollo. Y el resultado como que no es muy amigable, ¿verdad? Ya si ustedes lo quieren entender en términos de decimales, tendrían que hacer una aproximación. ¿Cuánto es 11 raíz de 2 menos 14? 1.5. 1.556, 3, 4, 9, Entonces 1. 1.5, 5, 6 y sigue, ¿no? Por eso no es conveniente manejarlo con decimales, porque se pierde precisión. Entonces, yo le voy a poner aquí el resultado, ¿verdad? Vamos a ponerle la pareja que le corresponde a la raíz de 2, que sería 11 raíz de 2 menos 14. ¿Están de acuerdo? Esa es su pareja. Entonces, con eso yo puedo formar la coordenada raíz de 2, 11 raíz de 2 menos 14. Y ese tipo de coordenadas también los puedo escribir en este programa. Me voy a ecuación, punto, y arriba voy a poner 2 a la 1 medio. 2 elevado a la 0.5. Y abajo le voy a poner 11 multiplicando a 2 que está elevado a la 0.5. Eso es como si fuera 11 raíz de 2 menos 14. ¿De acuerdo? Le doy OK y aparece este punto. ¿Sale? Ese punto relaciona a un valor en X con un único valor en Y. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Sale? Bueno, entonces miren, aquí solamente estamos tomando en cuenta ciertos números. Dijimos el menos 1, el 0, el 1, 1 medio y raíz de 2. ¿De acuerdo? Pero ¿qué si quisiéramos tomar todos los demás números que sean posibles? Pues para nosotros sería complicado tomar demasiados números, ¿verdad? Bueno, en este programa de graficación, yo puedo indicarle al programa que tome en cuenta todos los números, escribiendo esta expresión como la tenemos acá, ¿verdad? Me voy a ecuación explícita, y ahí le voy a poner 4x cúbica, 4x elevado al cubo, luego menos 6x cuadrada, menos 6x elevado al cuadrado, más 3x menos 2. Le doy clic en OK, y aparece la gráfica. Y vean cómo conecta todos los puntos. ¿De acuerdo? Entonces la gráfica representa todos los números que hay en el dominio de la función. Todos los puntos que forman parte del dominio. Todos los argumentos, pues. Bueno, entonces a eso le llamamos evaluar una función. ¿De acuerdo? Los ejercicios. Dice, si f de x es igual a 2x cuadrada más 3x menos 4, determina, y viene el primero, f de 0. O sea, evalúa la función en 0. Luego, evalúa la función en 2. Luego, evalúa la función en raíz de 2. Y todos los demás. ¿Cuánto les dio la función evaluada en 0? Menos 4. Menos 4. Menos 4. ¿Cuánto les dio la función evaluada en 2? 10. 10. 10. ¿Cuánto les dio la función evaluada en raíz de 2? 3 raíz de 2. 3 raíz de 2. 3 raíz de 2. 3 raíz de 2. Tenemos entonces que la función es 2x al cuadrado más 3x menos 4, la que tenemos aquí, ¿sale? Bueno, vamos a evaluar esa función en 1 más la raíz de 2. Entonces le indico, f de 1 más la raíz cuadrada de 2 va a ser igual a 2, abro un paréntesis y escribo 1 más la raíz cuadrada de 2. Es decir, donde estaba la x puse el valor que le estamos asignando a la x, que es 1 más la raíz cuadrada de 2. Eso se tiene que elevar al cuadrado, ¿sale? Más 3 que multiplica otra vez a 1 más la raíz cuadrada de 2, menos 4, ¿sale? ¿En esa parte tienen algún problema, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿No? Muy bien. Déjenme decirles que aquí puede haber una mala interpretación. Elevar al cuadrado esto que está dentro del paréntesis no es elevar al cuadrado el 1 y la raíz de 2, nada más. No, es desarrollar el binomio. Entonces, si yo desarrollo el binomio me quedaría, el cuadrado del primero es 1. El doble producto del primero por el segundo sería 2 raíz de 2. Y el cuadrado del segundo sería 2. ¿Vale? Entonces, ahí está desarrollado ese binomio. Bueno, después tengo que multiplicar el 3 por el 1. Me da 3. Y 3 por la raíz de 2 me da 3 raíz de 2. Menos 4.
¿De acuerdo? Bueno, si simplifico este con este, voy a obtener ahí un 3. Entonces me va a quedar como 2 por 3 más 2 raíz de 2. Y si simplifico este con este, me va a dar como resultado menos 1. Más 3 raíz cuadrada de 2. ¿Sale, jóvenes? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Ahora voy a multiplicar 2 por 3 y me da 6. Y luego 2 por 2 raíz de 2 y me da como resultado 4 raíz de 2. Menos 1 más 3 raíz de 2. ¿Sí? Ahora ya podemos simplificar el 6 con el menos 1. ¿Cuánto nos da? 5, ¿no? Y 4 raíz de 2 con 3 raíz de 2. ¿Cuánto nos da? 7 raíz de 2. 7 raíz cuadrada de 2. Ese sería el resultado. 5 más 7 raíz de 2. Si la función es esta, y la vamos a evaluar en f de menos x, entonces la expresión quedaría así. F de menos x es igual a 2, que va a multiplicar a, aquí es donde voy a poner menos x al cuadrado, porque estoy sustituyendo x por menos x, más 3 por menos x, menos 4. ¿Vale? Ya está hecha la sustitución. Ahora lo que vamos a hacer son las operaciones. Entonces, primero tendría que elevar menos x al cuadrado. ¿Cuánto es menos x al cuadrado, jóvenes? Les va a quedar 2 y x al cuadrado, porque el cuadrado le afecta tanto al signo como a la letra x. Se vuelve positivo y es x al cuadrado. Luego, 3 por menos x nos va a dar como resultado menos 3x, menos 4. Y eso ya no se puede simplificar. Entonces quedaría así, nada más. Elevar menos x al cuadrado implica multiplicarlo por sí mismo. Menos por menos, más x por x, x cuadrado. ¿Sale? Vamos a hacer ahora el que sigue. ¿Cuál es el que sigue? F de x más 1. Evalúo la función en x más 1. Eso significa que donde haya x, ahí voy a escribir x más 1. Entonces tengo un 2 y luego x más 1 al cuadrado, más 3 por x más 1, menos 4. Ahora hago operaciones. Dentro de las operaciones que voy a hacer es desarrollar un binomio. Entonces quedaría 2 por el cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Ya está desarrollado el binomio. Y multiplico 3 por x y me da como resultado 3x. Y 3 por 1 y me da como resultado 3, menos 4. ¿Sale? Ahora voy a multiplicar el 2 por cada uno de los términos que están dentro del paréntesis. ¿Sale? Quedaría entonces 2 por x al cuadrado, 2x al cuadrado. 2 por 2x, 4x. 2 por 1, 2. Luego, más 3x. Y más 3 menos 4 nos da como resultado menos 1. ¿Sí? Simplifico el 2, el 1 y el 4x con el 3x. Y entonces me va a quedar primero esto ya ordenado, 2x al cuadrado. Luego, 4x más 3x me da 7x. 2 menos 1 me da 1. La que sigue es muy fácil, es muy directa. Ahí hay que entender, jóvenes, quién es f de x. ¿Verdad? F de x es esto. Entonces, según esta expresión, tenemos que multiplicar a la f de x por 2. ¿Sale? Entonces, 2 por f de x va a quedar así. Aquí no hay que evaluar, no hay que sustituir la x por nada, sino más bien toda la función se tiene que multiplicar por 2. Entonces voy a indicar al 2 multiplicando a la función que es 2x cuadrada más 3x menos 4. Ahí tenemos 2 por f de x. Hacemos las operaciones. 2 por 2, 4. X al cuadrado. Y 2 por 3, 6x. Y 2 por menos 4, menos 8. ¿Sale? Y es todo lo que se tiene que hacer. Es todo. F de 2x. Ahí sí tienen que sustituir la x por 2x. Entonces tenemos que evaluar la función en 2x. ¿Verdad? Esto va a ser igual a 2 por 2x al cuadrado. Más 3 por 2x menos 4. Elevo 2x al cuadrado y me va a quedar 4x cuadrada. Multiplico 3 por 2x y me da 6x.
menos 4. Multiplico 2 por 4 y me da 8. X al cuadrado más 6x menos 4. ¿Vale? Ahí está el resultado. 8x cuadrado más 6x menos 4. Muy bien. Entonces, este es lo que yo voy a hacer. Dice, miren, son 3, ¿eh? No lo pierdan de vista. Este es un ejercicio, este es otro y este es otro. Dice que la función x sobre x más 1 la evaluemos en 2 más h. Entonces, yo voy a escribir aquí, la función evaluada en 2 más h va a estar dada por, como arriba tengo a la x, en vez de x voy a escribir 2 más h. ¿Están de acuerdo? Luego pongo la raya, que corresponde a esta raya. Abajo voy a poner, en vez de x, 2 más h. 2 más h. Y después le pongo más 1. ¿Sale? Bueno, ¿se puede simplificar? Sí, una parte. Arriba no, se queda como 2 más h. Abajo sí, se suma el 2 con el 1 y nos da 3 más h. Así quedaría. Bueno, ahora voy a hacer la número 2. Voy a evaluar la función en x más h. Entonces, ¿cómo va a quedar la función evaluada en x más h? Donde haya x voy a poner x más h. Entonces, como arriba hay x, voy a poner x más h. Luego pongo la raya. Y debajo hay una x, ahí voy a poner x más h. Y después pongo el 1. ¿De acuerdo? Entonces, esta no se puede simplificar. Lo único que se hizo fue expresar la función evaluada en x más h. Ahí está. Ya, así quedaría. Vamos a hacer la tercera. Y yo quiero hacerles una aclaración sobre este comentario que se hace aquí. Dice, h es distinto de 0, así se lee. Esa parte no va a influir en el procedimiento, sino que es un comentario que se tiene que hacer de manera forzosa. Porque si en algún momento dado h llega a tener el valor 0, esa operación matemática no se puede realizar. Por eso se hace necesario este comentario. Pero no va a influir en el procedimiento que vamos a realizar. Bueno, esto que tenemos aquí, jóvenes, es una estructura que nosotros tenemos que construir, tomando en cuenta los elementos que tiene dicha estructura, ¿verdad? Entonces, vamos a construir esta estructura con base a la función. ¿De acuerdo? Entonces, vean cómo lo voy a construir, ¿eh? Primero, dice que debemos expresar la función evaluada en x más h. Entonces, voy a escribir la función evaluada en x más h. Escribo x más h sobre x más h más 1. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos la función evaluada en x más h. Pero después sigue un signo menos. Entonces, yo voy a poner ahí el signo menos. Y después del signo menos viene f de x, lo que llamamos la función original. ¿Quién es f de x? F de x es esto. Entonces, nada más lo escribo. Va a quedar x sobre x más 1. ¿De acuerdo? Esto, jóvenes, es f de x. Entonces, miren cómo estamos creando la estructura. F de x más h menos f de x. Pero con base a esta función. ¿Qué voy a hacer enseguida? Le pongo una raya. Ahí está, le pongo esa raya. ¿Y abajo qué debe de haber? Nada más la h. Ahí está. Entonces, esto que tenemos aquí es esta estructura basada en esta función. No nos vamos a quedar ahí nada más. Vamos a tratar de simplificar esta expresión. Ajá. Y bueno, yo creo que esta parte la entienden todos. Pero la parte que se nos hace complicada es la de simplificar la expresión. ¿De acuerdo? Porque hay que saber un poquito de álgebra. Entonces vamos a tratar de mostrarles de manera detallada lo que se va a hacer y traten ustedes de entender cada paso. Entonces aquí tengo dos fracciones. Es como si fuera A sobre B más C sobre D. ¿Verdad? Entonces vamos a hacer esa resta de fracciones. Yo voy a poner acá una raya y debajo de esa raya voy a poner el producto de este por este. ¿Vale? Sería entonces x más h más 1 por x más 1. Y luego arriba voy a multiplicar cruzado este por este. Lo voy a dejar de manera indicada. X más h por x más 1. ¿Vale? Luego voy a poner ese signo menos aquí. ¿Sale? Menos. Y luego multiplico otra vez cruzado. X más h más 1 por x. Ahí está. ¿Sale?
ya realicé esta resta de fracciones. Y abajo le voy a poner h. Bueno, ¿qué sigue? Pues lo que sigue es la multiplicación. Voy a multiplicar x por x, x cuadrada. X por 1, x. Y luego h por x, hx. H por 1 es h. ¿Sale? Ya multipliqué estos dos. Luego de ahí sigue el signo menos. Y voy a multiplicar x por x. Y me da como resultado x al cuadrado. Después h por x. Y me da como resultado hx. Enseguida multiplico 1 por x. Me da como resultado x. Ahí está. ¿Sí? Todo sobre. Y voy a multiplicar x por x, x cuadrada. X por 1 me da como resultado x. H por x me da como resultado hx. H por 1 me da como resultado h. 1 por x es x y 1 por 1 es 1. Todo sobre h. ¿De acuerdo? Bueno, voy a quitar los paréntesis que están aquí. Pero al quitar los paréntesis, el signo menos le va a afectar a todos los términos que están dentro. ¿Sí? Muy bien. Lo voy a escribir abajo. Lo demás me va a quedar como x cuadrada más x más hx más h menos x cuadrada menos hx menos x. Ya quité paréntesis. Abajo voy a simplificar si se puede. La x cuadrada queda como x cuadrada. Esta. Y luego esta x con esta x se vuelven 2x más 2x. Y luego lo demás queda igual. Más hx más h más 1. ¿Vale? Todo sobre h. Ahora voy a simplificar bien. Esta x cuadrada se anula con esta x al cuadrado. Esta x se anula con esta x. Y esta hx se anula con esta hx. Entonces, ¿qué me queda solamente? H. H. Y abajo lo que ya tenemos. X cuadrada más 2x más hx más h más 1. Todo sobre h. Ahora, si a la h le ponemos un 1 abajo, podemos aplicar la ley del sándwich. Este por este y este por este. Entonces me quedaría así, miren. 1 por h, h. H. H por todo esto nos va a dar h por x cuadrada más 2x más hx más h más 1. ¿Sale? Entonces, la h de arriba se anula con la h de abajo. Y arriba va a quedar un 1. Y abajo va a quedar x cuadrada más 2x más hx más h más 1. Esa es la respuesta, joven. Ya no se puede simplificar más.